Bien, damos gracias a Dios por este día. Amén. El Señor está aquí. Vean conmigo el Señor. Está aquí. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú estás aquí, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias por esta semana que hoy comienza, Señor. Gracias por cada bendición que nos tienes preparada para esta semana, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a sus hijos, sus familiares, bendice todas sus empresas, todos sus negocios, sus empleos, su entrada y su salida, Señor. Guárdalo de todo mal, de la muerte y de accidentes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Bien, hoy vamos a hacer algo bien simpático, bien interesante. Vamos a compartir la Santa Cena en medio del mensaje, porque yo le voy a ir dando algunos detalles históricos relacionados con el tema. Hoy es el día que el mundo cristiano cogió para decir que resucitó Jesucristo. Jesucristo resucitó. Amén. ¿No lo creen? Amén. Jesucristo es el único que ha resucitado. Amén. No existe otro que haya resucitado. Hubo resurrecciones en el Antiguo Testamento y resucitaciones, pero para el único que resucitó para no morir fue Jesucristo. Amén. Y yo voy a pedir a las personas que vayan a tomar la Santa Cena que se pongan de pie, por favor. Para tomar la Santa Cena tiene que ser miembro de la Iglesia Cristiana América, bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están en comunión, más que todo en comunión. Vamos a compartir la última porción de la cena de Jesús con sus discípulos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Dice que se reunieron en un aposento especialmente preparado para tomar la cena, para participar de la cena final. Allí en Mateo 26, capítulo 26, versos 17 en adelante. Para su chequen su Biblia. Esa noche se reunieron los discípulos con el Señor para tomar la cena. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Los discípulos se acercaron al Señor y le preguntaron: ¿dónde quiere que preparemos para que coman la Pascua? Él le dijo: id de la ciudad a cierto hombre y decirle: maestro, dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Luego fue un camarada de solita, así como agarrándose. Cuando llegó la noche, o cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos de gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: soy yo, oh maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo: ahí quedamos por comer. Debemos esperar que tengan todas la cena.
Jesús tomó el pan. En ese momento tomó el pan Jesús y lo bendijo. Toda una serie de acontecimientos se dan previo a esto. Jesús viene a Jerusalén a morir. Prácticamente el ministerio de Jesús se desarrolló en las provincias, pero él al ir a Jerusalén que iba a cumplir la misión de morir para redimirnos los pecados. ¿Okay? O sea, eso fue, como dice la misma palabra, él asumió la actitud del hombre que va al sufrimiento, que va a la muerte, como cordero enmudeció y fue a la muerte. Este evento de la cena es el primer evento de una serie que se van dando en cadena hasta la crucifixión y la muerte, porque hoy vamos a hablar de la resurrección. Amén. Amén. Entonces allí en esa mesa, previo a esto, había un discípulo llamado Judas, que era un hombre con aspiraciones revolucionarias e independentistas de Roma, y era un hombre que pertenecía a grupos revolucionarios de extremos, o sea, guerrilleros, y él quería la liberación de los romanos. Entonces, cuando él no comprendió la visión del ministerio de Jesucristo, y como no la comprendió, se rebeló contra Jesús y terminó vendiéndolo por 30 piezas de plata. Lo negoció ante los enemigos. Se han hecho estudios estratégicos en relación a cómo pueden tumbar o debilitar a una persona que está en posición fuerte, y justamente fue metiéndole un gusano de traición. La persona que estaba cerca de Jesús lo traicionó. Algunos estudios establecen que Judas era una persona de mucha confianza para Dios, para Jesús. Tan esa sí que era el que manejaba el dinero, era el tesorero del grupo. Y Jesús, ya previamente por la ciencia de Dios, sabía que él iba a entregar porque era hijo de perdición. La Biblia dice que cuando llegó el momento de la verdad, Satanás se metió en el corazón de Judas. El diablo se le metió a Judas. Entonces lo que hizo Judas fue movido por el mismísimo Satanás, o sea, vender a su maestro. Aquí en esta mesa, ellos están haciendo una celebración histórica y mandada por el Señor, por ejemplo, la celebración de la Pascua, recordando la salida de Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba preso de Egipto cautivo. Antes de salir ellos celebraron la Pascua y luego se fueron al desierto. Esta celebración se estaba dando en medio de una situación para Jesús bastante dolorosa, porque ya él venía sufriendo los presagios de la muerte, o sea, el miedo, el dolor, porque Jesús era Dios y era hombre. Entonces él estaba muy lleno de dolor y de miedo, y en estas circunstancias ellos allí en la mesa comienzan a hablar y a compartir. Entonces, en medio de esto, todos tienen ya el pan y Jesús toma el pan y lo parte y se lo da a los discípulos y le dice: esto es, toma el pan y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: toma, comen, esto es mi cuerpo. Vamos a comer. Es una figura de lo que le venía a Jesús. El cuerpo de cruz de Jesucristo iba a ser molido, iba a ser golpeado, iba a ser sometido a torturas. Excepto que había una profecía que decía que a Jesús no le partiría ni un solo hueso. Eso se cumplió. A pesar de todos los sufrimientos que le infligieron, no le fracturaron un solo hueso. Jesús lo sometieron a una de las torturas más atroces que le podía dar un hombre. El
castigo que él sufrió en su cuerpo físico se lo aplicaban a los condenados de lo peor, lo que eran de lo peor. No existía derecho humano. Eran castigos muy horrendos. Allí en medio de eso, todavía el ambiente está así como, yo diría que está placentero todavía. Luego Jesús toma la copa y habiendo dado gracias, porque era una de las varias copas que tomaron, y tomaron aproximadamente 5 copas. Y esta copa es la copa de acción de gracias y del pacto en sangre. El pacto de Jesús, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Amén. Tomó la copa y la fue pasando y dijo: beban toda esta copa, bebamos. Porque esto es mi sangre. No es como la Iglesia Católica dice que es la sangre de Cristo, eso no es cierto. Son símbolos. Amén. Sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto ya no era en la letra, no era la ley, no eran los profetas. El nuevo pacto es la sangre de Cristo. Cristo tenía un pacto con su sangre. Entonces, fíjense ustedes que es interesante. Aquí en medio de todo esto, Jesús declara muy interesante, dice: mi sangre es derramada para perdón de los pecados. Baja. Jesús dice que él no lo va a beber más, sino el vino no lo iba a beber más, sino hasta que lo bebiera nuevo en el reino de su Padre, o sea, en los cielos. Después, aquí hemos entrado ya en materia, cantaron un himno y se fueron para el Monte de los Olivos. Ya se puede sentar si quiere. Se fueron para el Monte de los Olivos. Y ahora el Monte de los Olivos, o del Olivar. Allí en este monte había un sitio donde morían las olivas. Se llamaba la prensa, o el lugar de la prensa de morir olivas. Y dijo Jesús: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, se horrorizarán de lo que venía a Jesús. Pues escrito está. Eso lo dijo el profeta Zacarías, eso dice Jesús: le diré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El enemigo por eso ataca siempre al pastor. Las ovejas se dispersan. ¿Ok? Pero después que haya, ¿qué dijo? Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Vamos a ver la pantalla. Jesús dijo cosas tremendas. Dijo: uno de ustedes me va a traicionar. En efecto, los Judas lo traicionó. Después que tomaron comieron el pan tipo del cuerpo de Jesús, el cuerpo que sería molido y muerto por nosotros, y bebieron la copa del nuevo pacto de su sangre, cantaron el himno y se fueron al Monte de los Olivos. Estando allí, Jesús tomó tiempo para orar y prepararse para el momento difícil. Y Jesús tuvo la oportunidad en ese momento de renunciar y decir: yo no voy a ir a morir por esta persona, pero el amor de Dios es grande. Y él pasó por alto la copa y dijo: yo voy a morir por él. Ya Judas se había reunido con la gente de Sanedrín, que eran los jefes, vamos a decir coloquialmente, los mafiosos. Se reunió con ellos y le dijo
que él le iba a entregar el hombre esa noche. Efectivamente esa noche Jesús estando ahí en el Monte de los Olivos, en el Olivar, fue sorprendido por una turba de personas que lo agarraron, se lo llevaron preso, y de ahí comenzaron a hacer con él escarnio. Jesús fue llevado a Sanedrín, fue llevado a Caifás, un líder poderoso, fue llevado después ante los romanos, ante Pilato, lo negociaron por un preso llamado Barrabás, y luego lo torturaron y lo llevaron a la cruz. La crucifixión no era un castigo de los judíos, sino era un castigo romano. Los judíos no mataban porque la ley de Dios decía, dice todavía, no matarás. Ellos no crucificaban a nadie, sino eran los romanos los que crucificaban y por millares a personas. Aquello le dieron la gana. Era un imperio muy bárbaro. Fíjense de los romanos. Entonces, Jesús, en esta situación, lo llevan al Calvario, el monte de la Calavera, se llamaba el Calvario, y allí junto a dos ladrones lo crucifican hasta la muerte. Ahí murió, y murió en vísperas del sábado. Ese sábado no podían hacer los judíos nada porque era día de reposo. Ellos no podían hacer nada porque violaban la ley. Entonces, unos discípulos que tenía Jesús, entre ellos uno llamado José de Arimatea, vino a hablar con el encargado que era Pilato y le dijo que él se hacía responsable del cuerpo de Jesús, o sea, del cadáver. Lo bajaron de la cruz, y este hombre junto con otro discípulo que tenía Jesús clandestino, discípulos clandestinos, lo envolvieron, le hicieron la ceremonia mortuoria, le pusieron especias, le pusieron el sudario, le pusieron las mantas, las sábanas, lo envolvieron, y se cumplió otra profecía, que Jesús sería enterrado junto con personas poderosas. O sea, lo enterraron en una tumba nueva, lo sepultaron, y una en la tumba del lado de los ricos, o sea, junto con los ricos, como todo un rey que era. Amén. Amén. Allí estuvo Jesús, el cadáver de Jesús, hasta el día domingo de la madrugada, que fueron las mujeres, porque las mujeres son a veces más valientes que los hombres. Fueron a la tumba con especias, con ungüentos y cosas para terminar la ceremonia con el cadáver. Pero qué sorpresa. Una sorpresa tremenda se llevaron estas mujeres, porque cuando llegaron la tumba estaba, la piedra estaba movida, y no era una piedrita, era una tremenda piedra que pesaba muchísimo, no la podía mover cualquiera, eso tenía que moverla de varios hombres. La piedra había sido movida, y bueno, se asomaron en la tumba, no había nada, y los lienzos estaban ahí solos. Y ahora anda por ahí un truco, que eso no se lo creen sus abogados defensores, que el famoso manto de Turín, eso es una canallada, eso no existe. Entonces, los lienzos estaban ahí, y el sudario estaba envueltico. ¿Cuánto hacen su cama? ¿Cuánto hacen su cama aquí, verdad? Levanten la mano. Muy pocos. Y le envuelven su sabanita y la envuelven, y le ponen la guarita y tiran la... No se para idea que eso se vuelve como una olla de espagueti. Dejan su camita así, encontraron el sudario, bien envuelto en un lugar, y los mantos ahí. Alguien dijo que la piedra no fue movida para que saliera Jesús,
sino para que entraran los que iban a corroborar su resurrección. ¿Estamos claros? Jesús, la piedra no fue movida para que saliera Jesús, sino para que entráramos, en las personas que entraron, entramos todos nosotros, entró nuestra incipiente fe, entró ahí, y comprobamos que ha resucitado. Ha resucitado. La resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes, cito entre comillas, de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se hayan anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia, entre comillas, lo repito. La resurrección de Jesucristo es uno de los, abro comillas, cito, fraudes más perversos, malignos, bueno, perversos como malignos y crueles que se hayan anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia, cierro comillas. La segunda parte de es el hecho más grande de toda la historia. Jesús resucitó. Pero usted diga a tu hermano, ¿sabes que tú también vas a resucitar? Amén. Vive Cristo. Amén. Mateo capítulo 28. Verso 1 al 9 dice: pasado el día de reposo, o sea el sábado, pasado el día de reposo, ahí en esa versión está ya claro, dice, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del cielo, del Señor, descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí estoy yo, para que no les quede duda. Ángel del Señor del cielo, movió la tierra, todo tembló y se sentó sobre la piedra. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Él dijo que ese templo lo destruiría y él en 3 días lo reconstruiría. O sea, pues sería muerto, sepultado y se levantaría de la tumba. Cuando él dijo esto, él está chiflado. Pero fíjate que Mateo recalca como dijo, diciendo, punto, como dijo, o sea, no se pegó, no mintió. Venid pues, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos, bendito sea el Señor, que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, ya os lo he dicho. Habla la gente. Así son las cosas de Dios. Cuando Dios habla en todo el universo de Dios, en todo el cielo, en toda la creación, cuando Dios habló esa voz, es la misma palabra, sin alteraciones en todos los seres angelicales, celestiales. Te vas a repetir lo que dijo el Señor, nadie lo tenga. Ni la agrega, ni le quita. El Señor dijo así, y así es. Escrito está. Amén. Amén. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos,
Jesús le salió del puerto diciendo: salve. Lo saludó. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y me verán. Mientras ellas iban, unos guardias fueron a la ciudad, vieron lo que pasó y dieron aviso a los principales, a los mafiosos, sacerdotes, de todas las cosas que habían acontecido. Le echaron el cuento. Entonces se reunieron con los ancianos y, después de ponerse de acuerdo, miren lo que es la trampa, dieron mucho dinero a los soldados. Diría alguno de los policías corruptos por ahí, diría: como no estaba yo ahí. Se bajaron fuerte con los soldados de eso, diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Pregunto yo: si estaban dormidos, ¿cómo se percataron de que lo hurtaron? Pues tienen dormidos los casos y están detallando que se lo hurtaron y que son tontos. La agarraron que estaba dormido. Es un buen dictado, tú estabas dormido. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos, o sea, lo manipularemos, ¿no? Y vos pondremos a salvo hasta que nos adelante. Por eso ese asunto es largo. ¿Saben, hermano, que todas las religiones del mundo, excepto 4 de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas? De las 4, solamente el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador. Mateo 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid y ved el lugar donde os fue puesto el Señor. Quizás el Señor se cumplió lo que el Señor había dicho, que resucitaría. Ahora bien, en el caso de Abraham, el patriarca Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor del 1900 antes de Cristo, pero jamás se ha hecho declaración de que resucitaron. Abraham se murió ¿Cuál seno de Abraham? Después se constituyó seno de Abraham, donde era supuestamente el preámbulo de vida del paraíso, o sea, en el cielo. Ahí estaba Abraham y recibían todos los judíos, porque Cristo no había muerto y el hombre estaba en su pecado original. Entonces, el primer patriarca es Abraham, padre de los judíos. Cuando muere Abraham lo pone como, vamos a decirlo así coloquialmente, lo ponen encargado de los judíos que morían. Como no estaban definidos, sino que estaban en lo que se llama en teología estados de transición, o lugares de transición, o sea, infierno era Guerra y no había cielo, sino el lugar donde iban los judíos, que se llamaba seno de Abraham. De ahí Abraham recibía a los judíos. Entonces, Abraham, juntamente con todos los demás patriarcas y todos los que murieron antes de que Cristo muriera y nos reivindicara como el Padre, estaban ahí, hasta que Cristo abrió el paraíso. Y curiosamente, la primera persona que fue al paraíso fue un ladrón. ¿Cuál es? Ahí en la cruz le dijo al ladrón: ¿puedes estar conmigo? Pues ese ladrón sí era ese ladrón sí tenía tremenda bendición encima, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, mis hermanos, otro personaje, Buda nunca le atribuyeron algo tan semejante de que me haya resucitado.
el Mahaparivana Sutta, que es un libro de los Mahaparivana Sutta, es un libro de los hindúes, dice lo siguiente: cuando Buda murió fue con esa muerte total en la que nada quedó detrás. O sea, se murió. Buda. Mahoma murió el 8 de junio de 632 después de Cristo. Mahoma, a la edad de 61 años murió Mahoma, en una ciudad llamada Medina, donde la tumba está todavía ahí y es visitada anualmente por millones y millones de mahometanos. O sea, ese lugar donde murió él en su tumba, y todos los años de que los ellos van a dar vuelta a la tumba de Mahoma. Ahora bien, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 18, nos dice que la resurrección de Cristo es una prueba de que era hijo de Dios. Se levantó por su propio poder. Tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar, según Juan 10:18. La resurrección se efectúa en el poder de Jesucristo. Nadie, dice la versión moderna, nadie puede quitarme la vida, sino que yo, dice Cristo, la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad, o sea, el poder, para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar, o sea, tomarla nuevamente. Esto es lo que ordenó mi Padre. El mismo versículo ese, ampliado. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ahí sí. ¿Estamos claros? No quiero enredarme. Bien, vamos bien entonces, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor. Esto que acabamos de analizar no es inconsistente con el hecho de que fue levantado por el poder del Padre, porque lo que el Padre hace, el Hijo lo hace de igual manera. Lo que mi Padre hace, yo lo hago, porque el Padre y yo uno somos. Amén. Amén. Su resurrección de entre los muertos era el sello de Dios a la verdad de esa declaración. O sea, Dios corroboró las palabras del Hijo, resucitándolo de medio de entre los muertos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. ¿Cómo así? Bien, bien. Está bien. Bien, gracias a Dios. Los primeros cristianos que apostaron todo a la resurrección, quienes descartan la resurrección de Jesús, se burlan de la resurrección de Jesús, suelen describir a los discípulos de dos formas. Primero los tratan como palurdos, o sea, estúpidos, tontos, parados, como palurdos crédulos que tenían debilidad por los relatos de espíritus, o como conspiradores mañosos que inventaron una trama de la resurrección como forma de dar empuje a una nueva religión. O bobos o vivos. De dos maneras, o eran muy bobos, crédulos, que se inventaban sus historias y las creían, o eran muy vivos que querían manipular con eso. Y querían crear una nueva religión en base a una mentira. Lo que sí es claro que la resurrección de Jesucristo no es una idea filosófica indefinida, sino una experiencia en la vida humana. Cuando tú te apropias de Cristo resucitado, es la mayor experiencia en tu vida. Amén. Jesucristo es una persona, no es una cosa. No está crucificado, no está muerto ni vestido de morado, ni ninguna de esas cosas. Jesucristo es una persona
que actuó y actúa en favor de usted y de mí, los seres humanos. Amén. Bendito sea el Señor. Normalmente el perfil biográfico de una persona termina con una biografía, y la biografía tiene algo que se llama epílogo. ¿Cómo le esas cosas? El epílogo o el final o el resumen final. A mí siempre me gustan los epílogos de las novelas y de algunas conclusiones que hacen los escritores. Por ejemplo, en estos días se tuvieron dos personas clave, uno para el mundo de lo que le gusta la salsa y otro para lo que nos gusta la literatura y el arte. Se murió García Márquez. Yo conocí a García Márquez personalmente, y un hermano de García Márquez estudió conmigo, se llama Eligio, es físico cuántico. Ellos todos son así inteligentes. Eligio García Márquez. Y Gabriel García Márquez vivió cerca de mi abuela, como tres calles de mi abuela, y todavía no era el gran hombre famoso, era un periodista de un diario que se llamaba Universal. Y yo muchas veces lo saludé y todo lo demás. Yo lo conocí, él no me conoció a mí, porque a pesar de que todavía no era ese hombre tan importante, él andaba en su mundo. Después se fue de ahí, por otro lado a México, a España, a los otros lugares, todo lo demás. Nosotros andamos menos más que todos los hermanos de Coelillo. Y Gabriel García Márquez, tanto otros escritores han hecho novelas y libros y al final son epílogos, o sea, la cierre, la conclusión, y ciertas cosas que uno se queda asombrado. Yo le dije, por ejemplo, el día pasado que hay una novela que si usted la consigue en la compra, se llama La Vorágine, de José Ignacio Rivera. La Vorágine, una novela así como de Bárbara, parecida. Y los personajes que estaban ahí eran una pareja que los padres no querían que se casaran, y se casaron escondidos y se fugaron. Y ya tenían un bebé y se internaron en las selvas del Brasil y se perdieron. Y eso que llevaban un vaquiano, que es una persona que conoce la selva como la palma de su mano, pero se perdieron en la selva. Y el epílogo dice que después de muchos meses de estarlos buscando, la conclusión fue que la selva se los tragó. En eso siempre me llamó la atención. Y una de las novelas de García Márquez, al final, una que se llama El coronel no quiere quien le escriba. ¿Cuánto le digo? Ay, Dios mío. Era un coronel que estaba esperando la carta que le dio mandar un dinero de su jubilación y nunca le llegaba. Y llegaban a los barcos y al puerto y él corría para decirle y ella decía. Hasta que se le acabó lo último que tenía, tuvo que vender el gallo de pelea para sostenerse. Y cuando llegara que se acaba la plata que yo tenía que comer, yo le digo una palabra que no puedo repetir aquí. Entonces, cuando hablamos de epílogos, de cierres finales, nosotros normalmente un personaje suele terminar su vida al morir, a finalizar su carrera, vienen y hacen síntesis de la vida de esa persona o epílogos. En el caso de Jesús de Nazaret, no hay epílogo. Antes del epílogo, nosotros necesitamos hablar de un acontecimiento para muchos totalmente insólito. Ese acontecimiento despierta todo tipo de reacciones, desde el escepticismo hasta la adhesión, desde la curiosidad hasta el asombro, hasta el convencimiento, desde la duda hasta la fe. Este acontecimiento se llama la resurrección. Amén. A mí me ha tocado ver cadáveres. Me tocó estudiar muchos años medicina práctica con cadáveres. Y ver una persona muerta primero quedaba viendo. Y me preguntaba, ¿cuántas fiestas me están poniendo desde ya 20 kilómetros? Y los hombres me dijeron que era hermoso. De repente se creía que ella era la única persicona del desierto. ¿Cuánto se gastó en crema, en champú, tantas cosas y ahora no termina de ir?
cuenta pedazos de lo que tú dices, estudiando. O este hombre que se nos daba de muy importante y era muy vernáculo, es lo que quedó. Ya. Hasta él llegó a servirlo todo triste. Pero Jesús no tiene epílogo. Hebreos 13 dice: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. No pasa. Si usted tiene a Jesucristo resucitado, usted tiene a Cristo vivo. Vivo, ahí está. Ustedes necesitan, lo que no conocen a Jesucristo, a Cristo resucitado. Necesitan resucitar en tu vida. Por eso nosotros los cristianos entendemos a Jesucristo como el que vive, no el que vivió, sino el que vive. Si tú le preguntas a un cristiano, ¿quién es el que vive? ¿Te acuerdas si significó decir eso? ¿Quién es el que vive? El que no tiene título. No hace rato ahí lo han dicho al fin, ¿no? Él es el alfa, él es el omega, es el principio, es el fin. El unigénito Hijo de Dios. Es interesantísimo, es interesantísimo. Y complicado porque a veces hay cosas ahí que tratamos de quitarle un poquito de lo que no tan concreto. Cuando Cristo llega a tu vida, el mundo futuro que comienza para ti es el mejor. Has comenzado a caminar con paso firme en el futuro. Tu futuro está asignado por grandes bendiciones, porque tú tienes al que vives. El que vive contigo ahora y el que vive en ti te va marcando el paso, el camino, y tu futuro ha empezado glorioso, hermoso. Ahora, ¿cuál es la intención de Satanás? ¿Cuál es la intención de los enemigos de Jesús? De los ateos. De virtuar lógicamente y echar por tierra la realidad y lo que trata de perseguir a Jesús aún después de su muerte. Tengo muchos libros y estudios sobre ateos, enemigos de la cruz, enemigos de Jesús, enemigos de nosotros los cristianos, que, como decimos criollamente, a rajatabla ellos niegan de que Jesucristo, ni siquiera, algunos dicen que ni siquiera existió, que era un hombre común y corriente, un profeta más, y que eso que no es la muerte y la resurrección para ellos, eso no les entra en la cabeza, ni les entrará, porque es imposible que una persona con una mente así tan natural pueda entender las cosas que se extienden en el espíritu. Y es que la resurrección de Jesucristo, oiga esto, hermano, es importante que lo tome en cuenta, está comprometida la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es un hecho, no es una fantasía. Y yo le decía a mi esposa, a veces nos concentramos en los sufrimientos, la pasión, lo que muestran las películas, todo eso es horrible, es una realidad. Hasta la crucifixión, el dolor, la persecución de los discípulos, todo lo demás. Y a veces nos distraemos mucho, nos regodeamos mucho en eso y perdemos el foco, la esencia la perdemos. O sea, el punto focal no es, aunque todo lo demás es bien interesante, lo más resaltante en medio de todo esto es que Él resucitó. No se quedó muerto. No se quedó muerto. Él resucitó. La tumba está vacía. La de Mahoma van a visitar todos los días, la de Mao, la de Lenin, la de quien sea, pero la de Cristo, no la busque, que no existe, está vacía. Amén. Jesucristo ha resucitado. Amén. La resurrección de Jesucristo es la prueba
de la derrota de la muerte y es la base del perdón de nuestros pecados. Te explico esto. Cuando Cristo murió, antes de su muerte, cuando Cristo traía la cruz, cuando fue apresado, maltratado, etcétera, 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 aún antes de morirse, nosotros estábamos pagando nuestros delitos y nuestros pecados. Pero cuando Jesucristo dijo, consumado es, Eloi, Eloi, lama sabachthani, y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, ahí triunfó. ¿Por qué? Porque el Dios hizo justicia, se aplicó el juicio de Dios en el justo por los injustos. ¿Me explico? ¿Quién es Dios? Era el juez. ¿Quién es el justo? Cristo, tipificando el cordero inmolado. Y los injustos, nosotros los pecadores. Todo lo que estaba en el seno de Abraham, todo lo que habían muerto antes de que Cristo nos redimiera y pagara con su sangre por nuestros pecados, no podía entrar al cielo. No podíamos entrar al cielo si estábamos con nuestros delitos y nuestros pecados. No había un cordero, no había alguien que fiara, que pagara, que enviara por nosotros. Solo Cristo. Entonces cuando Cristo muere, paga con sangre. Y Él dice, Padre, ahora son míos. Y todo el que me recibe de aquí en adelante y recibe la sangre de Cristo, la sangre de Cristo lo limpia del pecado. Amén. ¿Usted está entendiendo esto? Qué bello, ¿verdad? Entonces, Jesús, al morir, es que un fundamento, y es que la muerte de Cristo trajo perdón, reconciliación de nosotros con Dios. Nosotros no podíamos ir al Padre, ni ir al cielo, que están muchos hoy, que los que han muerto de Cristo están como en el paraíso. Es un área del cielo, es un lugar de transición, un estado intermedio. Ahí están hasta que el juicio final vayamos del trono blanco del Padre y seamos nuevamente una gran familia de Dios. ¿Qué pasa? El libro de Romanos, capítulo 4, verso 25, Romanos 4, 25. Jesús resucita, muere y resucita para nuestra justificación, y con su resurrección se da testimonio del hecho de que nuestra fe tiene fundamento eterno. O sea, nosotros al creer en Cristo, el que cree en Cristo y acepta a Jesucristo ya no verá muerte, porque la sangre de Cristo lo lava y lo limpia de todo pecado. Fue Jesucristo el que fue entregado. O sea, aquí está el pago por lo que están perdidos en pecado, por nuestras transgresiones. Él pagó por todos nuestros pecados. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién es el que justifica? Jesucristo. Él es el que nos hace justicia, Él es el que nos libra de cualquier contingencia, porque Él es el que ante el Padre intercede por nosotros. No es San José, ni San Gregorio, ni San Cayetano, ni San Miguel, es Jesucristo. El único que intercede por nosotros. Él es el que nos ha justificado, o sea, Él es el único que hizo justicia para nosotros. Nos ganó en la cruz del Calvario y ahora le pertenecemos a Él. Por eso, en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, aquí vamos a entrar ya, ahora sí vamos a entrar en el tema. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 12 al 19. Pablo, hablando de la iglesia en Corinto, se enfoca en el tema, sería bueno en su casa lean todo el capítulo 15 de Primera
Pablo entra en una serie de mensajes apologéticos, o sea, de defensa del tema de la resurrección, debido a que en la iglesia de Corinto había maestros que eran contrarios al tema de la resurrección, y habían saduceos y habían fariseos, unos estaban a favor de la resurrección, que otros estaban en contra de la resurrección. Y Pablo dice, haciendo defensa de esto, dice, a lo que decía que no había resurrección de muertos, sino que alguna corriente como los gnósticos y algunos maestros contrarios a la doctrina de Cristo argumentaban que eso no existía, que la persona se moría y ya. O como dice Arturo por ahí, la vida es una sola, hay que gozarla, porque la muerte ya se acabó. Eso está más equivocado, yo no sé qué. Pablo dice a una persona que si se predica que Cristo resucitó de los muertos, pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos si estamos predicando que la resurrección de los muertos es bíblico? Porque Cristo es el primogénito de los que resucitaron para no ver muerte. El primogénito. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible? Y si estamos predicando esto, hay algunos que todavía son contrarios en esto. No entiendo, dice Pablo. Sigue argumentando, dice, porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Sigue diciendo Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, inútil, o sea, vana, es nuestra predicación. Es inútil, o sea, vana, es también nuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Diría Pablo, ¿no? ¿Qué sucede? Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué día para nuestro brebaje? Y si Cristo no resucitó, ahora le habla a la comunidad, van en vuestra fe, o sea, te están creyendo cuentos de camino. Y aún estáis en vuestro pecado, o sea, no hubo redención. Ya. Si Cristo no ha resucitado, está trancado el juego, porque al resucitar Cristo venció con su resurrección a la muerte, al sepulcro, a la tumba y al infierno y a Satanás principalmente. Entonces Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, nosotros estamos engañados, pues. Estamos creyendo una mentira como el tamaño de un rascacielos. Porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros que estamos creyendo que en la resurrección de Cristo hemos sido comprados por su sangre y redimidos, o sea, comprados con sangre y salvos del pecado original y aceptos por el Padre, entonces perdimos el tiempo. Nos cayeron de pulque. Y sigue diciendo Pablo, también los que murieron en Cristo perecieron, o sea, se comieron ese cuento, esto es palabras mías, ¿no? Se comieron ese cuento y perecieron por la ilusión de que ellos un día iban a llegar a la presencia de Dios, porque ya Cristo les abrió el camino con su sacrificio y su sangre. Mira el peso de estas cosas. Ahora bien, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pablo dice, interpreto, si nuestra esperanza está en la muerte y resurrección de Cristo para ir al Padre, y esto no existe, entonces soy una persona digna de lástima. Amén. Porque si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. Ahora bien, mediante la resurrección de Jesucristo,
sabemos que la expiación ha sido aceptada, o sea, el sacrificio, el pago, lo que el Padre demandaba. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando una persona cometía un sacrilegio, un error, un pecado muy grave, él iba ante un sacerdote y llevaba un cordero. Y ese cordero lo ponía como ofrenda para ser sacrificada. O sea, en otras palabras, era una sombra de lo que iba a ser Jesucristo. Ese cordero lo ponían en el altar y lo inmolaban, o sea, lo sacrificaban y derramaban su sangre como pacto, como sacrificio, como ofrenda, como holocausto, que Dios lo aceptaba y se reconciliaba con esa persona en la antigüedad. Cuando Cristo viene, Él sustituye esa figura del cordero, del animalito, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llamó Jesús. Entonces Jesucristo viene como Hijo de Dios, es el único que en el cielo cuando dijo, ¿a quién enviaré yo? ¿Quién irá por ellos para que los redima? O sea, para que yo acepte. Porque entre otras cosas, el sacrificio que tenía que presentar la persona por expiación en la antigüedad tenía que ser sin mancha, sin arrugas, sin máculas, sin defecto. Y trasladándolo a Cristo, nadie en el cielo era superior a Cristo. Y el único que pudo decir, cuando se abrieron los libros y dijeron, ¿quién irá a morir por los hombres para que el Padre se reconcilie nuevamente y los acepte? Hubo silencio. Hasta que se oyó una voz y dijo, yo iré. Y dijo, ¿quién es el que irá? El león de la tribu de Judá. Jesucristo. Amén. Tremendo. Es maravilloso. Fíjense ustedes, el Señor no puede aceptar a Gabriel de la caja, ni a Miguel, ni a ningún otro ser angelical. Jesucristo era el único. Desde antes de la fundación del mundo estaba predestinado a ser nuestro dueño. Por eso que es importante la cristología. Cuando ustedes conocen a Jesucristo y entienden de qué se trata el amor de Jesucristo por nosotros, la vida de ustedes como cristianos va a cambiar. Y la vida de ustedes se va a enriquecer de una manera increíble. Ustedes entran en una nueva relación, en un nivel de excelencia con Cristo maravilloso, que da el trato con el Señor. Fíjate que cuando Cristo resucita, el apóstol dice que todo aquello que no era contrario fue pagado, fue cancelado. No había nadie en el cielo ni en el universo que pudiera ser acepto al Señor que no fuera Jesucristo. Jesucristo era el único que podía pagar por nosotros. Cuando hablamos de resurrección, sabemos que la expiación ha sido aceptada. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, unimos nuestro destino con el de Él. El regalo es. Cuando usted y yo nos unimos con Cristo, tu destino, mi destino se funde con el del Señor. Hay un texto que estoy tratando de ubicarle aquí, que es interesantísimo. Los apóstoles, las personas que se acercaron a Jesucristo y comprendieron esto,
nunca más fueron iguales. Nunca más se comportaron por debajo del nivel que el Señor quería que estuvieran. Por eso es interesante esto último que te acabo de decir. Cuando tú te unes con Cristo, tu destino o el de Jesús es uno solo. Y hay algo que tú debes entender también. Jesús no solamente sobrevivió a la muerte, sino que conquistó la muerte para siempre. Entonces nosotros en Cristo Jesús reprendemos la muerte. Amén. Diga conmigo, en Cristo Jesús reprendo la muerte. Declaro a mi familia como cobertura de vida. Jesucristo, vida y vida en abundancia. Amén. Es interesante de ello. La resurrección de Jesucristo abre una puerta interesante para nosotros. Abre la puerta de la vida de gozo. La vida de gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando usted recibe la resurrección de Cristo en su vida, la vida de Cristo en la suya, usted está recibiendo nada más y nada menos al único que puede calmar la tempestad. No importa cómo sea tu tempestad. Truenos ejemplo, relámpagos, estertores de muerte, vacíos, desilusiones, tempestades así muy cruentas en tu vida. Cuando tú llegas a Cristo y Cristo llega a tu vida, entonces, hermana, hermano querido, llegó el que calma las tempestades. Cuando tú lo aceptas su resurrección, llega a tu vida que echa fuera los demonios, al que venda las heridas, al que abre los sepulcros, al que cancela la deuda del pecado, al que consuela los corazones tristes, al que genera paz en la vida. En la resurrección de Cristo vivimos, aprendemos y creemos por toda la eternidad. Es a partir de la resurrección de Cristo que se abre el cielo nuevamente para nosotros. Porque nosotros estamos en el estado de Dios. Adán falló, el primer Adán, que es Adán que te paraíso, falló. ¿Y qué pasó? Dejó un hueco, como decía, un vacío. De este lado quedó la del Señor y de este lado quedó un abismo, y el hombre quedó de aquel lado distanciado de Dios. No teníamos relación con Dios. Porque Dios, ustedes lo han escuchado muchas veces, ama al pecador, aborrece el pecado. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dios no podía tener trato con una persona en pecado, un mundo pecador. Y Jesucristo se hizo un poco menor que los ángeles. Y de acuerdo al libro de Filipenses, capítulo 2, dice que se humilló hasta los suelos. Se hizo hombre. Y esa nueva naturaleza corpórea dice que murió la muerte horrenda, la muerte de cruz. Entonces, cuando Jesucristo muere y vence a la tumba, al diablo y a todo el imperio de la muerte, como dice Pablo aquí, en el capítulo 15 de Corintios, 1 Corintios, absorbió, o sea, consumió totalmente todo lo que la muerte hacía y le quitó las llaves de la muerte y del Hades al mismo Satanás. Entonces dice Pablo a los corintios, a los filipenses, que eso le ganó
el mayor de todos los honores. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, Filipenses 2, se doble toda la rodilla, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Pero los demonios tienen que doblar rodillas. Hay evangélicos que no doblan rodillas y hay demonios que sí. Y toda lengua confiesa que Jesucristo, cosa lo de la isla del anterior. Sube. Ahí. Cuéntalo desde el noche y te va corriendo que yo lo vaya viendo. Ajá. Mira lo que dice. Y Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo en su resurrección nos da la oportunidad de vivir, capacitarnos, aprender, creer e ir con Él por la eternidad. Bendito sea Dios. La resurrección es la promesa del juicio venidero, porque es la seguridad de Dios de que viene el día en que Dios juzgará. Dios va a hacer juicio al mundo con justicia por medio de Jesucristo. En Hechos 17:31 vive Cristo. en su nombre. Gloria. Hechos 17:31. Bendito sea el Señor. La palabra dice así. Ellos dijeron: Bendito sea el Señor. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea, Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es que viene a juzgar? ¿A quién levantaron de los muertos? ¿Y ese ganó su privilegio? Cuando tú tienes a Cristo y andas con Él, tienes garantizado un presagio de gloria, de bendición, de promesas cumplidas, de paz, de gozo, aún en tus tormentas, en tus problemas. Jesús está contigo. Él pagó por ti y por mí. Nadie va a poder tener reclamación sobre tu vida sin Jesucristo. Satanás no pagó por nadie, vino a robar, a matar, a destruir. Pero el único que pagó para que tú seas su hijo se llama Jesucristo. Un día vendrá muy pronto, ya las cosas están muy serias. Esto parece que no lo aguanta nadie. Todo va en decremento. Todo se va decantando. La maldad se ha aumentado. El odio de la gente. Guerra por todos lados. Terremotos. Tsunamis. Sismos. Volcanes en erupción. Paren de contar. Son los principios de dolores. Pero nosotros tenemos esperanza. Porque nosotros hemos creído en un Dios muerto que lo enterraron y se quedó ahí. Nuestro Dios está vivo. El Señor está vivo. Fue levantado de los muertos, venció la muerte y la sepulcro. Y como digo y cierro, la palabra de Dios dice
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo, para que todo aquel